El título de la predicación de hoy es Salvación a todo al que cree. Y ya veréis que por qué he puesto el título de esta predicación, porque para mí es una expresión, es un anuncio que está dado en este texto que vamos a leer hoy, que parece muy simple, ¿no? Pero es tan profundo que Dios haya hecho esto, ¿no? Porque solo los judíos tenían acceso al pacto para con Dios. Ellos eran el pueblo escogido, el pueblo que tenía derecho a tener herencia con Dios, ellos tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían reyes levantados por Dios. Dios escribió la historia a través de ellos, la historia que Él quiso contar para que pudiésemos conocerle a Él, su carácter. Pero todos los demás estábamos fuera de este pacto, estábamos apartados de este pacto. Y bueno, solo antes de entrar en el texto de hoy, recordar que la semana pasada vimos, ¿no? En el capítulo 13, ¿no? de Hechos, vimos que Dios es fiel a su pacto. Él prometió, hizo muchas promesas, hizo pactos declarando que enviaría al Mesías, enviaría al Salvador, enviaría a aquel que rescataría a su pueblo de la esclavitud, que los llevaría a un nuevo tiempo. Y claro, cuando siempre hablaba a su pueblo, los hebreos siempre miraban, no, somos nosotros, ¿no? Y vemos que Dios fue fiel, Él cumplió su palabra, ¿no? Vimos cómo el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron compartiendo la palabra, es decir, el testimonio que ellos dieron en la sinagoga fue de ir contando la historia desde los patriarcas, ir contando y hablando de tanto de la rebelión del pueblo, pero enfocado más en que Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo allí y fue fiel hasta lo último, que fue enviar a Cristo para morir en nuestro lugar, ¿no? Y estuvimos enfocados la semana pasada específicamente en la última parte, ¿no? de este testimonio, de la exposición de la palabra que hizo Pablo, donde le aprovechó la situación o el momento que él estaba allí en la sinagoga para hablar del plan de salvación de Dios en el mundo. Y que empezó mucho antes de Cristo. Porque él podría haber ya empezado a hablar directamente de Cristo, ¿no? Pero siempre nos recordamos, ¿no? que cuando vamos a compartir el Evangelio es necesario compartir que Dios es un Dios creador, un Dios santo, un Dios que tiene un plan y proyectó su sueño, ¿no? De crear hombres a su imagen para su gloria, ¿no? Entonces, lo que el apóstol Pablo hizo fue como una muestra para nosotros, ¿no? de cómo podemos compartir el Evangelio y recordar esto, ¿no? ¿Os acordáis de las 4 palabras para compartir el Evangelio? Siempre me gusta preguntar esto, porque a veces uno dice, ay, que el pastor no me pregunta a mí, que no me pregunte a mí, ¿no? Pero siempre es bueno recordar, porque cuando tú tienes presente cuáles son estas 4 palabras a la hora de compartir el Evangelio, no te vas a dejar ninguna. Te asegurarás de compartir el Evangelio de manera plena. Claro que no es perfecta, porque cuando nosotros compartimos, como somos imperfectos, alguna cosita se nos va a escapar, pero si te garantiza de compartir estas 4, te garantizas de enviar un mensaje claro del Evangelio. ¿Y cuál es la primera? Que Dios es un Dios, que existe un Dios y que es el Dios creador de todo. Él creó todo, Él creó al hombre, a la mujer, Él creó los animales, todo lo que hay, dice la palabra, fue creado por Él. Y este Dios creador
es un Dios también santo, que significa que está apartado de todo lo que es malo. Él es perfecto. Y entonces viene la segunda palabra, que es hombre. Hombre pecador. Para recordarnos que el hombre, Adán, decidió pecar. Y él eligió buscar vida fuera de Dios. Y entonces esto creó una separación entre Dios y el hombre. Creó una separación entre Dios porque Dios es santo. Y entonces él no puede tener comunión con el pecado. Y el hombre eligió buscar la vida fuera de Dios. Y esto es el mayor pecado que uno puede cometer, ¿no? Dar la espalda a su creador. Ignorarle diciendo, no, yo puedo vivir sin ti. Siendo que Dios es la vida. Entonces aquí tenemos un gran problema que es imposible que cualquier hombre lo solucione. ¿Cómo puede ser que este hombre pecador pueda tener comunión con este Dios que es santo? Y Dios sabe que este es el problema imposible para nosotros. Y es cuando está la tercera palabra. Que la tercera palabra es Cristo. Cristo como nuestro Redentor. Entonces Dios, sabiendo que para nosotros es imposible tener salvación por nosotros mismos, Él envió a Cristo para morir en nuestro lugar, para pagar el precio de nuestros pecados. Él se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, siendo siervo, se entregó a la muerte y a la muerte de cruz, como vimos hoy, ¿no? En la mañana en el estudio bíblico. Entonces, el Señor envió la solución, que es lo que cantamos hoy, ¿no? La superabundante gracia de Dios. Él envió la solución para que pudiésemos ser salvos a través de Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos las tres palabras. Nos falta una. ¿Cuál es la última? ¿Alguien se acuerda? La respuesta. La respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es decir, ahora que tú sabes esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la vida como si nada? ¿O va a buscar el ejemplo de los que estuvieron ahí y dijeron que después, ¿no? que el apóstol Pedro hizo toda la exposición? Él dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él dijo, bueno, ahora bautizaos cada uno para el arrepentimiento de pecados y entregaos, ¿no? vuestras vidas a Cristo. Rendíos al Señor, vivid para el Señor. Seguid a Cristo. Entonces, ves que con 4 palabras podemos garantizar que hemos compartido un mensaje completo del Evangelio. Y si miras en este pasaje, el apóstol Pablo estaba compartiendo el Evangelio y él aprovechó para hacerlo, ¿no? Y mostrar que Dios es un Dios que es fiel a su pacto, que Él prometió y que Él cumplió. Él lo hizo, ¿no? Y hoy vamos a continuar un poquito en esta parte, dentro de la serie de predicaciones, ¿no? que estamos haciendo sobre el libro de Hechos. Y vamos a seguir un poquito por aquí, ¿qué es lo que pasó inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que cuando el apóstol acabó de compartir allí en la sinagoga, ¿qué sucedió? Vamos a ver esto en Hechos capítulo 13, que es donde estamos ahora en la palabra. Pero antes vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, te alabamos por tu palabra, te alabamos por tu fidelidad, Señor, a tu pacto. Te alabamos porque a través de tu palabra podemos conocer los pactos que hiciste con los hombres. No tenías por qué hacerlo, Señor, pero lo hiciste. No tenías por qué cumplirlo, porque muestras en tu palabra que constantemente el hombre te ha fallado. Pero aún así permaneciste fiel, porque tú no te puedes negarte a ti mismo, Señor. No cambiarás tu esencia, lo que es, por nadie, porque este eres tú. Eres inmutable porque eres perfecto, Señor. Y por eso te alabamos en esta mañana, te alabamos porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti. Y también, Señor, te alabamos porque tu palabra, al abrir nuestros ojos para que podamos conocerte a ti,
esto crea una admiración a nosotros, Señor, al ver cuán grande eres tú y al mismo tiempo cuán poderoso eres tú y al mismo tiempo cuán amoroso y cuán bondadoso y misericordioso eres tú, Señor. Y pedimos una vez más en esta mañana, abre nuestros ojos para que te veamos, Señor, un poquito más. Pero no de manera intelectual, Señor, sino que trae la revelación a nuestro corazón, Señor, sobre la verdad de tu amor para con nosotros, de tu bondad, de tu gracia, de tu justicia. Trae, Señor, la revelación a nuestro corazón para que podamos salir de aquí hoy un poco más enamorados de ti, Señor, admirándote más, honrándote más, Señor, siendo satisfechos en ti, Señor, porque te hemos encontrado, hemos probado, hemos bebido del agua de vida y hemos saciado la sed de nuestro corazón. Esto es lo que clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer el texto seguido y luego vamos a ir comentándolo, ¿vale? Hechos 13, vamos a leer a partir del versículo 42. Y dice lo siguiente la palabra: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el 48 sigue diciendo: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Tremenda, ¿no? Vamos a volver al versículo 42, cuando dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, ¿no?, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Aquí vemos de manera clara, hermanos, el hambre y la sed que estos hombres tuvieron por haber probado de la palabra de Dios. Cuando ellos pudieron ver el cuadro entero, porque como gentiles, ellos no podían conocer la historia que el Señor había dado o había construido el pueblo de Israel, tal como los judíos, tan de pequeñitos. Pero vamos a suponer que incluso podrían conocer porque estaban viviendo desde hace mucho tiempo, conviviendo, y como dice aquí, estaban yendo a la sinagoga y estaban escuchando. Entonces vamos a suponer que habían judíos allí, gentiles allí, que habían escuchado la historia del pueblo de Israel. Aún así, si él supiese toda la historia, tal como un judío, aún así, sin conocer la conclusión que era Cristo Jesús viniendo y haciéndose carne y muriendo por nuestros pecados, no podían tener el cuadro completo. ¿Sabe cómo aquello que tú compras un puzzle y son 1000 piezas que tienes y luego te faltan una y tú dices:
Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo puedo acabar, no lo puedo acabar. Se queda algo incompleto. Ellos no podían acabar de entender el plan de Dios porque como gentiles siempre escuchaban, ¿no? Porque el pueblo de Dios y en el fondo quedaban, bueno, yo estoy aquí como que me gustaría poder sentirme conectado del todo como pueblo de Dios. Pero un gentil siempre tenía esta separación, ¿no? Siempre quedaba claro que él no era. Entonces, si él quisiese ser, tenía que empezar a cumplir varias leyes de los judíos para poder ser aceptado y para intentar estar con y estar dentro del pacto, ¿no? Y dice aquí que cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, los gentiles se le acercaron y dijeron, oye, ¿puedes volver la próxima semana? ¿Puedes volver el próximo Shabbat, ¿no? Que era el sábado, el día de descanso? ¿Puedes volver otra vez? ¿Y puedes volver a explicarnos estas cosas? Ellos se quedaron maravillados de lo que estaban escuchando. Se quedaron maravillados de ver el plan de Dios, de ver la fidelidad de Dios, de poder entender el plan de Dios en la historia. Porque seguramente ellos nunca habían escuchado esto, simplemente escucharon la lectura de la palabra. Bueno, cuando hablaba, por ejemplo, ¿no? De la historia allí de la Pascua, cómo pasó, ¿no? Luego escuchaban la historia, la lectura del profeta Isaías. Luego escuchaban los salmos que se leían. Es decir, se quedan como todas las piezas sueltas en la cabeza de uno. Pero cuando Dios usó el apóstol Pablo para traer una secuencia y decir, mira, esto Dios lo hizo, lo prometió y mira, esto aconteció y esto sucedió y esto, mira, después vino aquel que es la respuesta, aquel que fue prometido, el ungido de Dios, el Mesías, que trae salvación. Ya vino y ya murió y resucitó y nos da salvación. Entonces es como poder ver el cuadro completo y decir, esto es maravilloso, yo quiero aprender más de este Dios, yo quiero saber más de este Dios. Y les invitaron a que pudieran volver la semana siguiente, ¿no? Y luego esto me hizo recordar, ¿no? Algunos versículos de la palabra de Dios, como el Salmo 119, 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Verdad? Este es aquel que prueba la palabra de Dios, aquel que aprende y que ve estas maravillas en la palabra de Dios, se siente así, ¿no? Como que estoy comiendo un dulce que lo quiero más, ¿no? Y entonces, fijaros cómo pasó, ¿no? El siguiente versículo, el 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y entonces, unos dijeron, ¿puedes volver la próxima semana para que nos hables? Y vale, ya está. Y con esto ya estaban satisfechos. Pero otros tenían tanta hambre, tenían tanta sed, querían tanto escuchar, que dijeron, no, yo no voy a esperar hasta la próxima semana. Yo quiero ir donde Él está, quiero escuchar, quiero seguir escuchando esto. Entonces fueron y siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fijaros que aquí se queda claro que el apóstol había compartido el evangelio con tal claridad que ahora aquí él no estaba otra vez explicando. Él dijo, no, habéis escuchado sobre la gracia de Dios, permaneced en esta gracia, permanecer en esta gracia. Seguramente ellos debían estar haciendo algunas preguntas sobre las leyes que tenían que cumplir. No, estaban tan enfocados porque vivieron toda la vida pensando en el cumplimiento de yo tengo que cumplir, tengo que hacer. Era esa su relación para con Dios. Y el apóstol Pablo y Bernabé le estaban diciendo, oye, permanezcan en esta gracia que yo he explicado, este Dios que prometió enviar al Mesías, el Salvador, que lo envió y que da salvación. Permaneced en esta gracia, no os vayáis de allí, ¿no? Qué tremendo. Y me hizo recordar, ¿no? Esta sed de estos hombres, lo que dice en Juan 7:37, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe? Lo que diferencia creyentes de creyentes no es que uno tiene algún nivel más profundo en Dios, no es que uno tiene una categoría o tiene mucho más, es más intelectual. No, lo que diferencia a un creyente de otro creyente, o que personas que se dicen seguidoras de Cristo, lo que marca la diferencia entre uno y otro, un verdadero seguidor de Cristo y otro que está ahí a medias tintas, parece que es, pero a veces parece que no es el hambre y sed que tiene de la palabra de Dios. Es el hambre y sed que tiene de beber del agua viva que Cristo da. Y sabe, no estoy diciendo que uno es hijo de Dios y el otro no es hijo de Dios, sino que a veces vemos la gracia de Dios más latente en la vida de unos y en otros parece que no está. Y a veces, meditando en esto, yo creo que la diferencia está en cómo nosotros respondemos a la gracia de Dios. Porque todos nosotros tenemos la Biblia en casa, pero ¿cuántos la leemos? Entonces, Dios no va a hablar de la misma manera a aquel que no dedica tiempo de lectura a la palabra con aquel que sí dedica tiempo a la lectura de la palabra. Entonces uno puede decir, pues, mira, claro, Dios habla con él porque mira, es el pastor, mira, porque es el no sé qué. Y buscamos excusas de por qué Dios o por qué la persona puede crecer en el Señor y el otro parece que pasa años y años y años y sigue el mismo. Entonces a veces nosotros tardamos en crecer o crecemos muy poco porque poca hambre tenemos. O dicho en otras palabras, sí que tenemos hambre, pero estamos llenando nuestra hambre o distrayendo nuestro estómago espiritual de las cosas que el mundo ofrece. Entonces, claro, ya no queda tiempo para la palabra de Dios, porque ya estamos distraídos con tantas cosas que ya la palabra de Dios va quedando allí. A mí me asombró ver el hambre de estos hombres que no se contentaron en esperar una semana más, sino que dijeron, vamos a seguir, seguimos al apóstol Pablo y a Bernabé, porque queremos más, yo quiero más, no quiero esperar para la próxima semana. Aquel que tiene sed, venga a mí y beba. La invitación está hecha. Ahora, el Señor espera de ti y de mí que nos esforcemos y que vayamos a Él. Porque nuestro corazón tiene sed, nuestro corazón tiene hambre, nosotros tenemos angustias, dolores, necesidades en este mundo. Tenemos vacíos en este mundo, en nuestro corazón, a causa del pecado, la consecuencia de nuestros pecados que trae muerte, la consecuencia de los pecados de los que nos rodean que trae muerte. Y necesitamos beber el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo creo que esto tiene que ver con que el apóstol Pablo les dijo que perseverasen en la gracia. Porque el perseverar en la gracia es decir, tengo sed, voy y bebo. Tengo sed, voy y bebo. ¿Cuántas veces ya no te ha pasado, o ya no nos ha pasado, que alguien puede dar este testimonio, ¿no? De que, ay, pastor, me pasó algo y yo me tardé una semana dándole vueltas y vueltas, y ansioso y angustiado y a veces triste, quejándome con Dios, pero luego después de una semana me senté para orar. Una semana. Y luego cuando estaba orando, el Señor me habló. Y entonces me hizo recordar cómo Él es fiel, me hizo recordar sus promesas, me hizo recordar cuán amado soy, y esto renovó mi corazón y ahora he bebido del agua y ahora estoy saciado una vez más. Y yo me pregunto, ¿y por qué esperamos una semana, hermano?
¿Por qué no detectamos ya que nuestro corazón tiene sed y por qué ya no vamos a beber? Porque muchas veces nos estamos distrayendo o llenando de porquerías, ¿no? Como aquel que entre comida y comida está picando un montón de cosas, ¿no? Y llega la hora de la comida y dice, es que casi no tengo hambre, ¿no? Y ya no come lo que es sólido, no come lo que es saludable, porque se ha llenado la barriga de cositas, ¿no? Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Que perseveremos en esta gracia, hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro. Y tenemos la tendencia a querer siempre trabajar con Dios o relacionarnos con Dios de que, no, Dios, yo voy a hacer. Estamos siempre queriendo hacer y hacer. Tengo que hacer. ¿Y sabe lo bonito, lo tremendo, lo maravilloso? Cuando Cristo fue bautizado, antes de empezar su obra aquí en este mundo, ¿cuántas personas Él había sanado? ¿Cuántas personas Cristo había abierto los ojos? ¿Cuántos ciegos Él había hecho ver cuando Él fue bautizado? ¿Cuántos liberó? ¿Cuántos había resucitado? Ni uno, nada. Él vivió como cualquiera de nosotros, salvo que sin pecado, pero vivió sin hacer grandes cosas. ¿Y cuáles fueron las palabras de Dios sobre él? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Nosotros nos cuesta entender ese amor de Dios por nosotros. Porque queremos ser como que merecedores del amor de Dios. Entonces buscamos hacer. Y nos cuesta mucho entender que Dios no nos ama porque hacemos. Él nos ama incluso en nuestra incapacidad de amarle a Él. Porque dijo que en esto Dios demostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos cuesta mucho entender esto, pero no de manera intelectual, sino que sentir en lo profundo de nuestro corazón, mi Padre me ama. Y no es porque yo estoy hablando, predicando, no es porque yo estoy evangelizando, no es porque yo estoy... Sí que Él se alegra al verme cumplir su palabra, porque esto también me bendice a mí. Pero su amor por mí va mucho más allá de esto. Su amor por mí es porque yo soy hijo. ¿Sabe una pequeñita muestra de esto, ¿no? Cuando ves a veces una madre dando una entrevista después de que pillaron a su hijo que mató a una persona, y la madre le preguntan, ¿cómo te sientes? ¿No? Esta manera de hacer periodismo de hoy en día, súper sensacionalista, ¿no? Y va a preguntar a una madre cómo se siente de ver a su hijo. Y entonces, la gran mayoría de madres que yo he visto en estas situaciones dice, está muy mal lo que hizo, pero sigue siendo mi hijo. Yo lo quiero con locura, lo amo. Porque el amor verdadero, el amor puro, no está buscando una condición para amar, sino que elige amar. Y este es el amor de Dios para nosotros. Él no busca una condición para amarnos, sino que nos ama incondicionalmente. Es decir, nos amó incondicionalmente, sin poner condiciones para que nosotros pudiésemos recibir y ser parte de su familia. Ahora sí, dice que la intimidad de Dios es para los que le temen. Dice que aquellos que guardan su palabra son aquellos que me aman. Y los que me aman serán amados por mi Padre. Entonces hay una clase de amor que sirve para todos, que Dios da y ofrece. Pero hay una clase de amor que uno solo puede vivir si está dispuesto a responder al amor de Dios Padre para con nosotros. Y esto es
lo que nos toca a nosotros. Entonces, yo te pregunto en este día, ¿cuánto de tu parte estás poniendo para responder al amor de Dios Padre por ti? ¿Cuánto de tu parte estás poniendo para decir, Dios, mira, esto es lo que estoy haciendo? No es porque quiero conquistar tu amor, sino porque yo reconozco que me amas mucho. Por eso yo lo estoy haciendo, Señor. Mira, estoy leyendo tu palabra porque yo te amo y sé que tu palabra es vida para mí. Yo estoy compartiendo tu evangelio porque yo sé que tú me amaste y de la misma manera quiere que yo exprese tu amor a través de anunciar tu bondad a los demás. Yo estoy, Señor, amando a mi esposa, estoy amando a mi marido, estoy amando a mis hijos, estoy sirviendo a mis hermanos porque tú me amaste a mí y me diste el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy de manera práctica para demostrar que en tu vida estás grato por todo lo que Dios hizo y hace por ti cada día? Vamos a seguir el versículo 44 del capítulo 13. Dice, el siguiente día de reposo, es decir, ellos hablaron lo que leímos la semana pasada, ¿no? Luego dijeron, ¿por qué no vuelves el próximo día? Entonces aquí estamos una semana después. El siguiente día de reposo se juntó, fijaros bien, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y yo creo que han querido remarcar, ¿no? El apóstol Lucas ha querido remarcar aquí casi toda la ciudad porque seguramente había muchísima, pero muchísima gente que estaba allí. Ya en su época no podían contar la cantidad de gente que había. Entonces, mira, había tanta gente que para mí es casi toda la ciudad que está aquí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, esto me hizo pensar lo siguiente. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo compartió? Él hizo una exposición de la palabra de Dios, hizo una conexión de la historia que Dios está escribiendo a través del pueblo, dando la culminación, ¿no? El ápice, lo máximo del final de todo esto fue enviar al Mesías. Entonces, aquí vemos el poder que hay cuando exponemos la palabra de Dios. No nuestras opiniones, no nuestras experiencias, que son válidas, pero no son la palabra de Dios. Y cuán precioso y cuán bueno es cuando exponemos la palabra del Señor. Ahora, el Salmo 119, versículo 130, dice lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y a veces, hermanos, menospreciamos la exposición de la palabra de Dios. Principalmente cuanto más vamos conociendo la palabra de Dios y vamos leyendo la palabra de Dios, ¿no? Nosotros que estamos con estos planes de lectura, a medida que vamos leyendo los libros, ahí entonces una persona va a hacer una predicación y justo un texto que has leído hace 2 semanas, dices, bueno, esto ya lo he leído. Y a veces nos aflojamos en tener nuestros oídos atentos para escuchar qué es lo que el Señor quiere decirnos, porque nuestro corazón se acomoda en lo que, esto ya lo he leído, el Señor ya usó este texto para hablar conmigo. Menospreciamos la exposición de la palabra de Dios muchas veces, porque se nos olvida el poder que tiene la palabra de Dios. El testimonio de Pablo, hermanos, si fuese hoy en día, podría haber sido, si no fuese un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, decir, estoy aquí hoy, hermanos, para decir que yo era el perseguidor de la iglesia cristiana. Pero no solo el perseguidor, yo era el máximo perseguidor de la iglesia cristiana. Yo vi a Cristo morir en la cruz y estaba ahí y me regocijaba de ello. Es decir, él podía haberse exaltado con todo lo malo que era. Porque yo ya he visto testimonios, que yo no los llamaría testimonios, de personas que a veces están 45 minutos, 50 minutos hablando de todo lo podrido que vivió,
Y luego los últimos 5 minutos dicen, pero Cristo transformó mi vida, Cristo me salvó, me renovó y ahora estoy aquí para decir que Cristo es la salvación. Vale, muy bueno, pero hay que gastar 50 minutos hablando de todo lo pudrido y las cosas que hizo. Yo como joven a veces me quedaba escuchando algunos testimonios así y me daba asco de las cosas que a veces compartían. Y dice, ¿y esto es necesario? ¿Es necesario hablar? ¿Qué vamos a ganar con todo lo podrido que uno vivió? ¿Qué vamos a aprender con todo lo sucio que uno vivió? No se puede resumir esto en 5 minutos y hablar de lo bueno y hablar ahora qué fue lo que hizo el Señor, qué es lo que está haciendo el Señor, cómo trabaja el Señor. Es decir, exponer su palabra, que es la que tiene vida, que como dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil. Ahora, cuando yo hablo de mis opiniones, cuando yo hablo simplemente de experiencias personales, no siempre es útil. Principalmente si en lo que yo me estoy enfocando no es lo que debería enfocarme. Entonces, al leer este texto, ¿no? Al ver que casi toda una ciudad estuvo allí, yo estoy seguro que ellos, todos los que estaban allí, bebieron el agua cristalina de la palabra de Dios que fue testificada a través del apóstol Pablo. Y eso creó un impacto en la vida de las personas que estaban allí. Porque si tú escuchas un testimonio donde no contiene una exposición bíblica, no contiene el mensaje del Evangelio, esto no causa un impacto directo en la vida de las personas. Porque la sensación que da, y yo ya hice una prueba con diferentes grupos, yo contaba mi testimonio sin incluir el Evangelio, hablando de experiencias, de sensaciones, y hablando de Dios y todo, pero sin incluir estos puntos del Evangelio que hablamos antes, y contando mi testimonio, sí incluyendo los mismos puntos y dando énfasis en estos puntos. Y la respuesta que yo siempre recibo de los hermanos es, pastor, este primero que no está incluido el Evangelio, nos parece muy bonito, nos parece muy impactante, incluso nos da la sensación que Dios tiene un trato especial contigo, pero queda como una cosa separada, esta es tu experiencia, esto sirve para ti. Ahora, cuando tú compartiste lo mismo, pero con el mensaje del Evangelio, viene un impacto en nuestro corazón sobre verdades que son absolutas, verdades bíblicas que impactan y entran en lo profundo de nuestros corazones y nos mueve el corazón, que son verdades que yo las llamo de verdades aplastantes, ¿no? Porque tenemos el ego tan grande, ¿no? De pensar que somos tan grandes y Dios viene y nos aplasta con la verdad, pero no es para destruirnos, sino que para que podamos conocer la verdad y ser liberados por ella, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención de ver que ellos bebieron esta agua porque ellos recibieron fue una exposición de la palabra de Dios. El apóstol Pablo no simplemente estaba contando la historia de los judíos, él estaba hablando la historia de Dios que escribió la historia del pueblo judío. Entonces, lo que marcó aquel testimonio, lo que marcó aquellas vidas, no es porque ellos estaban allí para querer ver cuán malo fue aquel hombre y cuán bueno era aquel hombre, porque un testimonio lleno de experiencias personales y que está enfocado en uno mismo, traería a las personas a esto. Ay, vamos a ver cuán grande es Pablo ahora, vamos a ver cuán grande, cuán feo, cuántas cosas, miren, no sabes cuántas cosas horribles, mira, él vio una persona siendo matada, no sé qué. No, fueron con hambre de escuchar la palabra de Dios. Esto es tremendo. Y necesitamos recordar una y otra vez el poder que tiene la palabra de Dios y así enfocarnos en la exposición de su palabra.
Y ese es el testimonio que Dios espera que demos de Él. Que hablemos, que seamos testigos de su santidad, de su perfección, de su amor, de su paciencia, de su misericordia, de Cristo Jesús, la imagen del Dios viviente, nuestro Redentor. Ese es lo que el Señor espera, que nos enfoquemos al compartir nuestra vida con los demás, a compartir nuestra historia con los demás. Que nosotros no seamos el centro de la historia, de que, mira cómo Dios es bueno conmigo, porque mira con lo que Dios hizo conmigo. No. Mira cómo Dios es bueno, que lo mismo que Él hizo conmigo, Él hace con todo aquel que cree en Él. Es distinto, tiene un otro peso. Y que podamos en esta mañana recordar el valor que tiene la exposición de la palabra de Dios y honrarle al Señor a la hora de compartir con los demás. Vamos a seguir. El versículo 45 dice: pero viendo los judíos, y aquí viene el primer pero del texto, no hay otros, bueno, hay otros peros, pero este es el primero, no. Pero viendo los judíos, ¿qué vieron, hermanos? Vieron la exposición de la palabra, vieron que tenía todo sentido lo que el apóstol estaba hablando. No, ¿qué fue lo que vieron? Vieron la muchedumbre, se llenaron de celos. Cuando tú ves una persona que no se da bien en la vida, o que no está triunfando, o que no está logrando cosas, esto no te causa celos. No causa celos a nadie. Porque, bueno, una persona que parece normalita, entre la media, ¿qué va a causar celos? Pero los celos vienen cuando otras personas creemos que han sido más bendecidas que nosotros. O que están logrando cosas que creemos que son nuestro derecho tenerlas. O cuando están recibiendo cosas que las queríamos para nosotros. Entonces aquí vemos los judíos y vemos en toda la historia cuando ellos estuvieron allí peleando con Cristo, ¿no? Que ellos querían la atención de la gente para ellos. Entonces, a partir del momento que se juntó la muchedumbre, que había mucha gente, esto ya empezó a causar problema. Lamentablemente, hermanos, a veces en la misma iglesia hay hermanos que tienen celos de otros hermanos. Incluso ayer comentábamos, ¿no?, que a veces dentro de la misma familia, a veces padres tienen celos de ver los hijos creciendo y son instrumentos en sus vidas para intentar hacer con que no vayan muy lejos, porque no sirve. Es porque a veces es el pecado en su corazón que tienen celos de ver que los hijos están creciendo y van a llegar más lejos que los padres. Esto no es una actitud que es natural en los padres, ¿verdad? Porque lo que se espera de los padres es que estén dispuestos a que los hijos vayan más lejos que ellos. Pero el pecado en el corazón del ser humano llega a hacerle esta burrada, ¿no?, que es oprimir a los hijos para que no crezcan lo suficiente, tenerlos ahí presos, atados. Eso demuestra un corazón herido, un corazón enfermo para llegar a hacer algo así. Incluso padres que alimentan y fomentan la dependencia de los hijos ¿sabe la sensación de que yo tengo siempre a alguien que depende de mí para que yo me sienta importante? Entonces yo no quiero dejar y permitir que mi hijo vuele o que mi hija vuele, porque entonces nadie dependerá de mí. Y entonces pierdo el valor en la vida. Dejo de ser alguien que es útil. Entonces no puede, aquí, no. Entonces toda la oportunidad para crecer la quito. Los celos, los miedos en los corazones. Aquí estos hombres demostraron que, aún siendo contados como del pueblo de Dios, ¿no?, los judíos, se levantaron en contra de los apóstoles. Y dice que rebatían, contradecían. Ya, esto es una situación muy incómoda, ¿verdad? Ya habéis estado en alguna reunión que de repente uno se levanta y dice: yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Todos ya se quedan así. Y dice: ¿y ahora? ¿No? Es una situación súper incómoda.
Ahora imagínate que esto venga de las autoridades. Allí ellos empezaron a levantarse y empezaron a contradecir, empezaron a rebatir todo lo que el apóstol Pablo estaba hablando. ¿Os recordáis, no, de lo que vimos las otras semanas? El reino de las tinieblas siempre hace oposición al reino de la luz. Y aquí una vez más nosotros vemos. Y si estaban rebatiendo y contradiciendo lo que decía el apóstol Pablo, es porque estaban usando también de mentiras, porque él estaba diciendo nada más que la verdad. Qué triste, ¿no? Blasfemaban contra Pablo y Bernabé. Y esta es una arma que el enemigo está usando mucho últimamente, hoy día. Cuando ven que estás hablando de cosas que son sólidas, que no se puede debatir o rebatir con la verdad, porque incluso hay pruebas científicas, hay pruebas de que no tienen lógica de lo que la persona está queriendo venderte, blasfema en contra tuyo, habla mal de ti, intenta encontrar en ti. No, porque tú eres retrógrada, tú eres prehistórico, estás pensando en el... No, tienes que modernizarte, estás pensando en el tiempo de la Biblia, hoy somos más modernos. Entonces intentan de alguna manera denegrir tu imagen porque no pueden combatir con la verdad. Los celos. Ahora, delante de la oposición, ¿no? Como esta sensación de que raro esto que una hora empieza a debatir y parece una discusión, ¿no? Delante de todos, a uno le puede causar miedo, ¿no? Es natural del ser humano sentir miedo dentro de una situación así. Porque las dudas sobre el futuro, ¿qué va a pasar ahora? Esto nos causa miedo en el corazón. Las dudas sobre el cuidado de Dios sobre nuestras vidas causan miedo en nuestro corazón. Incluso si estamos muy cansados, nos sentimos más débiles a veces, también algunas circunstancias que las afrontaríamos de manera tranquila nos pueden causar tener miedo. Pero leemos aquí y vimos en versículos anteriores, ¿no? De otros días, que Pablo y Bernabé eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál fue su reacción? ¿Se callaron? ¿Dejaron de hablar? ¿Dijeron, no, tranquilos, nosotros no queremos problema con nadie? No. ¿Fue esto lo que hicieron? Vamos a ver en versículo siguiente, el 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron... Fijaros bien, hermanos. Hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, judíos, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Quién puede actuar así, hermanos? Sino a través de la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida. Esto no es natural de hacer, ¿eh? No, nuestro natural es que, bueno, dejamos estar, ya hablamos del asunto, es que vemos que aquí hay un ambiente un poco hostil, ¿no? Mejor hablamos los que quieren escuchar, los que no quieren no pasa nada, ¿no? Nosotros nos gusta ser un poco políticos, ¿no? Políticamente correctos. Pero cuando hay una oposición directa sobre la exposición de la palabra de Dios, aquí no puede entrar la política. Aquí es lo que es lo que está en la palabra de Dios. Aquí lo que estoy anunciando es la verdad que Dios dejó expuesta. Entonces, si alguien se opone, el Señor nos lleva a estar firmes por su Espíritu. Y ellos fueron muy duros, ¿no? Sus palabras fueron duras. Ahora, él dijo algo interesante. Él dijo, Dios vino primero a los judíos, ¿no? Y esto vemos confirmado en varios textos, ¿no? Uno de ellos porque la promesa del Mesías fue dada al pueblo judío. Venía y todas las promesas hablaban del pueblo de Dios, y claro, Dios construyó la historia llamándoles a ellos mi pueblo. Los demás eran las demás naciones y Dios les llamaba a ellos mi pueblo. Vosotros son mi pueblo. Y Juan capítulo 1, versículos 11 y 12,
textos muy conocidos, dice, a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Y luego extiende diciendo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Señor, parte del cumplimiento y de la fidelidad de su pacto, era venir primero a los judíos y decir, yo prometí el Mesías, vosotros sois lo que sabéis en primera mano de las promesas y del pacto que yo hice. Entonces aquí está, os envió el Mesías. Pero dice que los judíos dijeron, no nos gusta este Mesías, queremos otro. Entonces, como rechazaron, el Señor dijo, a todos cuantos les recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, como los que eran tenidos como del pacto no lo recibieron, el Señor abrió la puerta y dijo, ahora vais a entender por qué yo hice todo este plan en toda la historia de la humanidad, porque en realidad no estaba llamando a un pueblo de la tierra, sino que quería formar un pueblo de todos los pueblos de la tierra. Romanos 1:16 nos muestra también esto, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, fijaros, y también al griego. Entonces no es que le está menospreciando a los griegos, menospreciando a los gentiles y exaltando a los judíos, sino que le está entendiendo que Dios dio la promesa y habló primero a los judíos. Desde niños ellos escuchaban de generación en generación que Dios levantaría un Mesías, que Dios traería el Mesías, que Dios traería salvación a través de él, un nuevo reino, un nuevo tiempo. Serían liberados a través del Mesías. Entonces, primeramente al judío que cree, pero también al griego. Ahora el Señor abrió el camino. Hechos 13:47, entonces dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, esto también nos ayuda a ver, hermanos, porque una impresión que uno puede tener es decir, mira, Dios envió a Cristo para los judíos y los judíos le rechazaron. ¿Y ahora Dios qué va a hacer? Es como si Dios pusiese la mano en la cabeza, ¿no? Si tuviese cabeza, porque Dios es espíritu. Pero es como si Él pusiese la mano así y dijera, y ahora Espíritu Santo, y ahora Jesús, ¿qué hacemos? Rechazaron. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a solucionar esto? No, es que nadie le pilla a Dios por sorpresa. Dios ya tenía un plan y ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, el Señor muestra, vamos a ver, recordar un poquito el capítulo 9 que leímos, de la conversión del apóstol Pablo. Fijaros bien, capítulo 9, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. El Señor llamó a Pablo, ¿no? Que le llamaba Saulo en la época, ¿verdad? Se cayó del animal que estaba yendo a otro lugar, que estaba yendo a perseguir a la iglesia para matar a cristianos. El Señor le hizo caer del animal. Le dijo ciego. Y mientras él estaba ciego, el Señor habló con Ananías y dijo, tienes que hablar con este hombre, tienes que ir a esta ciudad porque este hombre, el llamado Saulo, te está esperando y quiero que ores por él. Y Ananías dijo, Señor, es que yo conozco a este hombre, ya he oído hablar cosas feas, es que no es buena pinta. ¿Seguro que tengo que hablar con este hombre? Y la respuesta del Señor está aquí, versículo 15 y 16. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los judíos, ¿no? De los gentiles. ¿Ves cómo Dios ya tenía todo dentro de su plan? Porque Él ya sabía que el pueblo judío rechazaría a Cristo. Y esto estaba dentro también de su plan perfecto. Y entonces dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? El Señor mostrando aquí que cuando Él llamó al apóstol Pablo, Él ya tenía esto en mente, ¿no? Él ya tenía esto presente, que seguirían rechazando el mensaje de Cristo. Y el versículo 48, ¿no? Del capítulo 13, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En primer lugar, hermanos, imaginaros, ¿no?, cómo se sentían los gentiles que estaban acostumbrados a ir a la sinagoga cada día de reposo y escuchar que los judíos eran el pueblo de Dios, que Dios estaba escribiendo su historia en la vida de los judíos, que los judíos tenían un pacto con Dios, y uno siempre se siente de fuera intentando, bueno, a mí me gustaría estar dentro, ¿no? Pero me esfuerzo a ver si hago cosas para poder pertenecer. Y este sentido de pertenencia está en el corazón de todos los seres humanos. Todos nosotros necesitamos sentirnos que pertenecemos. Y aquí, después de escuchar esto, y el apóstol Pablo dijo, como vosotros habéis rechazado, esto está abierto a todos, todo aquel que crea en Cristo. Ellos dijeron, gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque yo puedo disfrutar y puedo percibir el amor de Dios en que Él ha abierto la puerta para que yo ahora pueda ser. No para que yo pueda hacer cosas para pertenecer, sino que yo ahora puedo en Cristo Jesús ser parte de la familia. Esto es tremendo, hermanos. Por eso ellos se gozaron tanto, por eso regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, porque esto era maravilloso, demasiado maravilloso para ellos, para entender esto. Y luego dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y este versículo es muy contundente en su mensaje, ¿no? No dice que los que creyeron primero, luego fueron ordenados para vida eterna, sino que dice que los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. ¿Y qué quieres decir con esto, pastor? Que aquí el Señor nos muestra la aplicación o la implicación personal que Él tiene para con nuestra salvación. No fue algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que Él creó, idealizó, soñó, formó, planeó y cumplió todo su plan de salvación. Y no somos nosotros que conquistamos por nuestro esfuerzo, sino que somos injertados por la justicia de Cristo en nosotros, ¿no? Y creo que firmemente, ¿no?, este versículo está conectado con Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, hermanos, para recordar que el plan de salvación de Dios no es como una chapuza, porque bueno, era para los judíos, pero ya que no aceptaron. No. El plan de Dios no es como que, bueno, vamos tirando y vamos haciendo a ver cómo funciona. No, Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía lo que estaba haciendo. Y Él creó al ser humano a su imagen, a su semejanza, porque tenía ya propuesto en su corazón que fuese tal como fue, para que la máxima expresión de su imagen viniese en Cristo Jesús. Y que fuésemos salvados por Cristo Jesús. Y que además de ser salvados por Cristo Jesús, seríamos transformados a su imagen. Porque ahora no eran simplemente un hombre y una mujer que fueron creados del barro, que eran parecidos con Dios. Ahora compartimos la misma esencia. Porque dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y ahora somos su cuerpo. Ahora somos uno con Él. Es mucho más profundo y mucho mejor de lo que la relación que tenía Adán y Eva con el Señor. Esto es espectacular, hermanos. Es tremendo. Y con esto, bueno, voy terminando. En Hechos capítulo 13, los versículos 49 y 50 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y llevaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
una vez más, ¿no? La oposición de las tinieblas contra el reino de la luz. Y leyendo este versículo nos hace recordar cuánto la iglesia de Cristo creció en el mundo a través de persecución. Nosotros a veces nos cuesta y oramos incluso, Dios, que acabe la persecución con tu iglesia, pero en la historia de la humanidad vemos que cuanto más persecución hubo, fue cuando más creció la iglesia. Y no solo cuanto más creció, sino que crecía con cristianos verdaderos, con creyentes verdaderos. No gente que venía solo a los domingos a la iglesia, sino que su vida estaba dispuesta a Cristo. Entonces, aquí ellos estaban viviendo esto. Y yo creo que el Señor también en su misericordia permite la persecución para que su iglesia se esparza, para que no nos quedemos demasiado cómodos en un solo lugar, sino que nos acordemos que Él nos llamó para ir hasta lo último de la tierra, llevando el testimonio de Cristo. Porque a veces nos pasa también de quedarnos demasiado cómodos con todo lo que tenemos, ¿no? Yo pienso en iglesias en Estados Unidos que tienen más de 100 años, que ellos ya tienen todos los ministerios que tú puedes pensar, ya lo tienen formados, ya tienen gente formada, gente que está ahí trabajando, tienen cadenas de radio, en la tele, programas en la tele. Esta semana mismo alguien me envió un enlace de un montón de programas que se puede ver en todo el mundo, abiertos. Y allí estaban una niña de 10 años hablando de las canciones que el Señor le dio, y ella grabó un CD y estaba exponiendo allí las canciones y lo tiene todo. Entonces nos puede dar una sensación de demasiada comodidad. Bueno, es más fácil estar aquí con todo, ¿no? ¿Por qué me voy a meter allá en medio de, no sé ni si voy a tener comida para comer? Y a veces el Señor, con su gran amor, lo que hace es, ¿no? nos da un golpecito como los pajaritos ahí en el borde del nido para empecemos a caer, a ver si levantamos vuelo y volamos y vayamos hasta lo último de la tierra, llevar su palabra, ¿no? Y lo último, el versículo 51 dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo primer lugar es hablar sobre el sacudir del polvo, ¿no? Esto es una expresión que denotaba como que yo ya no soy responsable por lo que ha sucedido aquí, por lo que pase con vosotros. Vosotros sois responsables e incluso estáis condenados por haber rechazado el mensaje que yo traje, ¿no? Y esto no solo era una costumbre de ellos, sino que fue algo que Cristo enseñó. Y enseñó en Lucas capítulo 9, versículo 5, Cristo envió a los discípulos y dijo: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces lo que ellos hicieron no fue una hechicería diciendo: ay, mira, ahora vendrá una maldición sobre vuestras vidas porque yo tengo poder y estoy echando un hechizo para que seáis malditos. No tiene nada que ver con esto. Era un hecho profético o que declaraba que quedó claro que aquellas personas rechazaron a Cristo, que aquella ciudad rechazó el mensaje del Evangelio. Era para testimonio en contra de ellos, ¿no? Incluso en algunos pasajes, yo creo que es siguiendo que Sodoma y Gomorra tendrían más benevolencia de Dios que estos que estaban rechazando a Cristo. Ahora, qué triste, ¿no? Fueron rechazados, expulsados. Uno se sentiría triste por esto, ¿verdad? Esto es lo natural. Pero dice aquí que los discípulos estaban gozosos y celebrando al final, lleno del Espíritu Santo. Entonces quería solo terminar con esto. ¿Te falta gozo, hermano? Es porque te falta llenura del Espíritu Santo. ¿Te falta la llenura del Espíritu Santo? Te faltará el gozo. Y cuando hablo de gozo, no estoy hablando de la alegría, porque cualquier persona en este mundo puede estar contento, ¿no? Puede estar alegre. Una mujer que estaba buscando tener hijos y se queda embarazada. Una madre que está viendo que su hija está
prometida y que se va a casar, ¿no? No sé, cualquier situación que uno está esperando para graduarse en la universidad, hay diferentes situaciones en este mundo que pueden causarnos alegría. Pero aquí está hablando del gozo. El gozo es distinto. El gozo es... Para mí solo los hijos de Dios pueden sentir el gozo. Porque el gozo es una profunda convicción del amor de Dios Padre para con nosotros. Es una profunda convicción de que soy aceptado en el amado. Es una profunda convicción del cuidado de Dios para con mi vida. Es una profunda convicción sobre el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y el propósito perfecto de Dios en cada situación. Y esto solo los hijos de Dios pueden tener. Y esto está desconectado de las circunstancias del mundo. Tú puedes estar pasando la situación más triste y estar entristecido por ello. Pero tu corazón seguir lleno de gozo, sabiendo que aún en aquel dolor, aún en aquella tristeza, tu Padre Celestial está trabajando y obrando en tu vida. Y no te ha abandonado, sino que Él sigue reinando en su trono. Y como dice Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Y con esto termino, ¿no? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, fijaros bien, hermanos, por el gozo puesto delante de Él, es decir, Él no estaba aún viviendo la situación de extremo gozo porque iba a pasar por la tristeza y el dolor de la cruz, pero por el gozo que estaba por delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cómo podrás tener victoria aún en tiempos de dificultad? ¿Sabe cuándo podrás seguir firme aún en tiempos de dificultad? Si tu corazón está puesto en el gozo que está por venir, en todas las promesas que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Que tu mirada no se desvíe de allí. Porque lo que el diablo muchas veces quiere hacer con que veamos las tribulaciones, los problemas súper grandes, y parece que son tan grandes que son más duros de lo que es bueno que Dios nos puede dar. No. El gozo por delante es nuestra fuerza, es lo que dice la palabra, ¿no? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Vamos a ponernos de pie.